Bienvenidos amigos de Zona Azulgrana Oficial a su podcast favorito en donde estamos con las celebraciones por nuestro 10º aniversario y bueno, seguimos con los invitadazos y de manteles largos, perdón. Como pueden ver, está con nosotros Heriberto Murrieta. Heriberto, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Gab, mucho gusto. Igualmente, Clau, Arturo, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Heriberto. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues, Con mucho gusto. ¿qué podemos decir de Heriberto Murrieta, además de ser un gran cronista, escritor, periodista, en fin, padre de familia, hermano, amigo? No, bueno, de verdad, necesitaría media hora para hacer una introducción, justa. Espero nos disculpes, Heriberto, pero bueno, vamos a darle a la materia. Siéntete en tu casa, Zona Azulgrana es tu casa, y como siempre, agradezco la compañía de mis amigos y compañeros Claudia Bertis y Arturo Molina. Bienvenidos. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches a todos. Me gustaría preguntarte, para empezar, ¿qué se siente ser del Atlante? ¿En qué momento tú te sentiste atlantista? Sabemos que viene por parte de tu papá, pero tú, en lo personal, ¿en qué momento te identificaste con estos colores, esta historia y esta tradición? Pues desde muy temprana edad, porque efectivamente mi papá era atlantista y entonces hay fotos mías de muy chiquito en un parque. Yo creo que no tenía ni un año de nacido cuando ya tenía puesto el uniforme del Atlante en un parque. Hay muchas fotos con mi papá. Entonces, mi padre representaba una figura muy querida, muy respetada, que me daba mucha seguridad y todas sus aficiones las heredé en automático sin preguntarme por ellas y sin ningún reparo, como son los toros, el fútbol y concretamente el Atlante, el béisbol, el high alay, el box, los museos, la música clásica, pero particularmente en los deportes, pues sí, evidentemente él me transmitió todas sus aficiones y yo me sentí atlantista desde un principio. Yo creo que cuando ya tuve uso de razón, pues obviamente entendí lo que era simpatizar con un equipo de fútbol, ir a verlo siempre, incluso en la segunda división, a todos los partidos que jugaba como local, o incluso algunos fuera de la Ciudad de México, cuando se fue a la segunda división en 1976, a coleccionar todo lo que tuviera que ver con el Atlante, periódicos, revistas, la revista Balón, la revista Penalty, Deporte Color, Estadio, que era un periódico a color, el Esto, el Ovaciones, la Afición, el Excelsior, el Novedades, todo lo que salía del Atlante, yo lo recortaba, conservo los recortes y seguía particularmente algunos jugadores, muchos me llamaban la atención, pero algunos fueron verdaderamente idolatrados por mí y mis cuadernos escolares de la primaria están tapizados de muñequitos uniformados con los colores del Atlante. Fue realmente como una obsesión un poco enfermiza y lo seguí con aprensión, con cariño, con fidelidad al equipo Atlante desde siempre. O sea que no tuve elección y fue una transferencia, sí, una continuación de la afición por parte de mi papá y yo automáticamente, sin dudarlo jamás, he sido atlantista. Perfecto. Clau, adelante. Beto, pues un placer poder tener a tan caballero atlantista en este programa. Y bueno, como bien sabes y como lo comentó el buen Gat, estamos cumpliendo 10 años en Zona Azulgrana, pero no solo nosotros estamos de aniversario, sabemos también que tu libro está cumpliendo 2 décadas. Entonces, me gustaría saber, este libro es una gran narrativa de la historia del Atlante y por lo tanto me gustaría saber si va a existir alguna reedición o si tienes pensado algún evento conmemorativo de aniversario. Caray, pues no había reparado en que eran 20 años, efectivamente, 2016, porque según mis cálculos y mi investigación periodística, histórica, el Atlante empezó en 1916, ya formado como un equipo como tal, y después ya hasta el año 20 se llamó Atlante, 1920. Pero no lo había pensado. Yo creo que sí sería muy bueno hacer una reedición para contar la historia actual, la historia moderna, sobre todo lo que nos está esperando en este 2026, que es algo que nos ilusiona y nos motiva.
que es el regreso del Atlante a la primera división, con méritos deportivos, que esto es muy importante señalarlo, no es únicamente una compra de una franquicia, que yo soy enemigo de ello, sino que es una compra de una franquicia con respaldo de méritos deportivos. Hay una justificación deportiva. Entonces eso me da tranquilidad como periodista y como persona, y me da gusto como atlantista que el Atlante regrese, así que creo que con ese motivo podría hacerse una reedición de aquel libro que se publicó en 2016, ¿verdad? No, ¿en qué? En 2006. Sí. En 2006. Dos Y décadas. sin embargo, me encuentro con mucha gente que sabe mucho. Yo fui el encargado pues, a quien se le ocurrió el libro y lo planteé en su momento a la directiva de aquel equipo Atlante de esa época, pero realmente me doy cuenta de que hay mucha gente que se acuerda de muchas cosas que yo no recordaba o que yo no viví, o detalles de la historia que yo no conocía. O sea, hay mucha gente, no me considero el, el, eh, el único que conoce la historia del Atlante, ni mucho menos. Pero sí he seguido mucho la historia del Atlante, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, tengo muchos recuerdos, muchos boletos, o sea, los últimos del 71, 72 para acá, pues creo que sí conozco bastante bien la historia, de 4 descensos también que han sido la parte amarga, aunque uno no se concretó por una causa que yo repruebo, porque yo creo que las cosas se tienen que hacer con limpieza y con pulcritud y con ética deportiva, pero hay mucha gente que sabe mucho y me voy enterando siempre o después de gente que ha escrito también cosas del Atlante que yo no incluyo en el libro y que, es decir, no es la historia total del Atlante, es una aproximación cariñosa y periodística, pero a lo mejor no es la historia total del Atlante. Y también hay un debate con Ricardo Salazar, que es el hombre de las estadísticas de Televisa, que él dice que la fecha del 16 es incorrecta. Entonces, él es un hombre que sabe mucho y que investiga mucho y que se dedica a eso. Entonces, puede ser que haya una pequeña diferencia en la fundación concretamente, pero según mis cálculos, pues sí, fue en el año 16 del siglo pasado. De cualquier manera, pues es una historia centenaria y es una historia muy bonita, una historia llena pues, de muchos momentos difíciles, de altibajos, pero siempre con una raíz popular y con una fidelidad enorme de sus partidarios. Es correcto, es correcto. Gracias, Beto. No, y sabes que, Beto, escucharte, si me permites decirte, Beto, la costumbre de Sí, escucharte claro, lo tiene, perdóname. hombre. Si me lo permites, híjole, la verdad es que escucharte hablar es como, con tanto conocimiento, de verdad, es muy, muy inspirador, ¿no, Arturo? Adelante, Arturo. Sí, sí. Sí, definitivamente, ¿no? Gracias. Perdón, una biblioteca es un gran andando. Tenemos aquí. O Pues sea, gracias, hombre, pues la he repasado siempre por cariño, por una afición enorme, ¿no? Y sí, más o menos conozco bien la historia en general, ¿no? Y me gusta muchísimo recordarla y contar que fue un origen realmente de pobreza, de humildad, de precariedad, de muy pocos recursos económicos, pero aquellos morenitos que jugaban en los barrios de La Sí, Nopalera, de Tacubaya, en los tiempos de la colonia Roma, que sigue existiendo obviamente, pues eran gente, obreros, yeseros, que eran virtuosos con el balón y entonces empezaron ya cuando estaban más organizados a darles lecciones y a pasarle por encima a muchos equipos extranjeros que visitaron México hace muchos ayeres. yo tengo una pregunta. Casi todo el mundo tenemos ídolos o símbolos o queremos tener símbolos, pero tú que estás en el medio periodísticamente, que lo ven desde otro punto de vista, Sí. ¿para ti quiénes han sido los símbolos reales del Atlante a través de la historia? Muy buena pregunta. Fíjate que cuando ya se es periodista y se llevan 41 años en la televisión, como que se pierde un poquito esa pasión de aficionado, el que es aficionado y nada más es aficionado, como que entra un ingrediente profesional periodístico que hace que se aminore un poquito o se matice un poquito, ¿no? Es decir, yo no me puedo, aunque claro, es evidente que le voy al Atlante y que defiendo al Atlante y que promuevo al Atlante y que menciono al Atlante cuando ni siquiera viene al caso, pero de cualquier manera, pues sí creo que hay que tener una prudente distancia y una elegancia periodística y profesional, ¿no? Pero los ídolos, bueno, pues han sido Horacio Casarín, por ejemplo, ¿no? Horacio Casarín fue un gran ídolo del Atlante en los años 40 del siglo pasado.
y hay muchos más en las épocas de los 50 y 60 que a mí se me pierden un poco, pero de los 70 para acá, pues yo creo que a mí me atrajo mucho la personalidad de Rafael Puente, con esa pinta fortachón, melenudo, valiente, arrojado, muy del Atlante. Era muy representativo del Atlante de esa época y a mí me impresionó mucho su figura. Cuando yo tenía 6 o 7 años me llamaba mucho la atención Rafael Puente. Yo creo que Marcos Rivas también fue un gran ídolo y además un gran amigo, una gran persona. Me entristece mucho saber que ya no está entre nosotros Marquitos, que era una gran persona. Pero bueno, pues he conocido a todos los que eran mis ídolos de niños, a todos los he conocido. Bueno, a Gisleno, al Perico González, a Beltrán, al Flaco Beltrán. Yo me la pasaba invitando a Beltrán en la forma de correr, las medias caídas, hasta en la forma de escupir, hazme el favor. Topollillo, Bonavena, Amuchastegui, Basaguren, pues Correa, Palomino, Franco, Lugo. Lugo fue también lo admiré mucho a Lugo. Eh, Rolando Mejía, Calaca González, Crescencio. Y para acá, pues muchos, aunque ya en los últimos tiempos, la verdad es que aunque conozco la historia del Atlante y me gusta el Atlante, le he perdido un poco la pista, o sea, me toca transmitir a veces los partidos en la Liga de Expansión, eh, pero sí le he perdido un poco la pista, o sea, ha habido tanto cambio, tanta rotación, que como que le pierdo un poco, pero bueno, Miguel Herrera, Salvador, Andrade, Graniolati, Félix, Raúl Gutiérrez, Sergio Bueno, bueno, pues todos los que estaban en ese equipo, Cantú, Andrade, Manuel Negrete, Daniel Guzmán. Y luego para acá, obviamente, también hay muchos jugadores emblemáticos, pero yo los que más me entusiasmaron y a los que más idolatré fueron a los de los años 70. Gracias. Cuando, Excelente. comentario, cuando yo inicié a amar estos colores, en los 70s. Exacto. Ahí fue donde, ¿no? Que el Sí, Azteca estaba vacío y la porra, los de la porra se peleaban y llevaban el tambor ese, la tambora esa que retumbaba en la techumbre de acero del Estadio Azteca y el les guste o no les guste. sí, el clásico. Y yo las broncas que me tocaba ver, que me impresionaba ver cómo se peleaban los de la porra del Atlante, que eran bravísimos, que eran pleitistas, bravucones, Sí, eran muy echados para adelante y eran bravísimos. Juan Charro y todos ellos eran tremendos y yo los veía como aficionado de niños, 7, 8 años, ver aquellos trancazos con las porras de los otros equipos era muy impresionante para mí. sobre todo Eh, la de Pumas, ¿no? con la de Pumas también, claro, sí, pues a golpes y batallas campales en las tribunas, el Sí. estadio semivacío, pero los que verdaderamente le íbamos al Atlante, mi papá y yo nos poníamos a contar literalmente cuántos estábamos en el estadio y eran poquísima gente, había partidos absolutamente desolados, en el abandono total, ¿no? Pero eso yo creo que lejos de ahuyentarte o de disminuir tu afición o tu fidelidad, la aumenta, realmente la Sí. aumenta porque pues, hay un sentimiento de pertenencia. Yo creo que ir a un equipo de fútbol es algo muy bonito porque te invita a serle fiel a una causa y creo que eso es algo importante en la vida. O sea, no se puede cambiar de equipo de fútbol, no se puede cambiar la bandera, se puede cambiar de lo que sea, pero no Sí, de equipo de fútbol. exactamente. Sí, Gilberto, pregunta, si pudieras escribir al día de hoy tu mejor trabajo periodístico sobre, el mejor de tu carrera sobre el Atlante, ¿qué título le pondrías? el mejor trabajo periodístico de general o Sí, el que o hoy del tuvieras, Atlante. que hoy decidieras hacerlo, dedicarte algo sobre el Atlante Ah, que le tengas que poner un título como para cerrar toda una carrera, todo un ciclo con el Atlante. mm, ¿de toda la historia del Atlante Sí, o...? sí, sí, de tu historia con el Atlante. Pues mira, alguna vez, cuando era niño, quería escribir algo así como que muerte y resurrección del Atlante. En un cuaderno puse eso, ¿no? Porque ya tenía desde hace 50 años las ganas de hacer un libro que hice muchos años después. Pero mi papá me dijo,
híjole, no, pero es que la palabra resurrección, él era muy católico, Sí. yo también lo soy. Entonces, no, que como que resurrección, esa palabra es exclusiva de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué nombre podría ser? Pues fidelidad, yo le pondría el título de fidelidad, que es algo muy bonito, la fidelidad, el no desfallecer, el no cambiar nunca tus colores, tu causa. Eso me parece, a lo mejor le pondría ese título, fidelidad. Un bonito nombre muy identificado con nuestra relación azulgrana y pues, Sí. Potros de Hierro. Bueno, Clau, algo más para cerrar, porque, bueno, pues en este caso, nuestro buen Heriberto Murrieta tiene algunas labores que hacer, pero bueno, vamos a cerrar. Y Heriberto, antes de ello, a ver si nos regalas una segunda parte, porque contigo, la verdad, tendrían que ser horas y horas y horas. Muchísimo material. Sí, la verdad es que, ojalá y nos regales más adelante una segunda oportunidad. Estamos comprometiendo Sí, aquí, pero bueno, sí, 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 ojalá, sí. ojalá y aceptes una segunda parte. Con mucho gusto. Adelante, Clau, algo Perfecto. para cerrar. Beto, pues ya llevas 8 temporadas de M aquí, que es un suculento programa de entrevistas. El niño que veía la torre de radioeducación, ¿se imaginó algo así? Qué bonita pregunta. No, 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 no me lo imaginé porque yo entré primero como office boy, como mensajero, literalmente de ir a los mandados de los jefes de radioeducación. Y luego, pues ahí de casualidad, un productor me invitó a hacer una prueba, un estudio, y me quedé haciendo una serie de una radionovela, y empecé a redactar y empecé a conducir programas infantiles y empecé a hacer, a participar en otro tipo de programas. Entonces, no, 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 no me lo imaginé, no me lo imaginé. Me encantaba la radio y me encantaban los cronistas. Yo creo que el que más me marcó fue Ángel Fernández, que era un hombre genial, un juglar con pulmones de acero, un hombre hiperbólico, genial, talentoso, creativo, con un fondo literario. No hay cronista deportivo que se le parezca. Eh, Creo que es el máximo cronista de fútbol que ha existido, para mi gusto. Eh, pero no, no me lo imaginé. Como tampoco me imaginé dedicarme al periodismo, porque cuando entré a Televisa, yo quería ser comentarista. Yo quería comentar partidos, narrar partidos, porque en mi cabeza ya estaba eso. Y yo me encerraba en un baño a repasar los 10 resultados de la jornada, porque eran 20 equipos, y yo mismo hacía mi programa de radio en mi mente. Pero ya, la verdad es que cuando ya entré a trabajar como reportero de cancha en la XCW, ahí me di cuenta que había que dar información, dar datos, cuál es el siguiente cambio, qué está pasando en las bancas. Ahí fue mi descubrimiento porque pues es diferente a solo querer comentar partidos, y otra cosa ya es profundizar en una labor informativa, periodística, de investigación, de opinión. Y ya con Jacobo Zabludovsky, pues ya ahí fue una universidad literalmente de periodismo, 10 años todas las noches aprendiendo periodismo con el mejor maestro posible, y ahí ya encontré un gusto por el periodismo, ¿no? Entonces, pero no, 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 nunca me lo hubiera imaginado. De niño sí, sí tenía la ilusión cuando veía el Canal 11, el programa de toros del Canal 11, Ajá. y ya más grande pensé, algún día voy a estar ahí. Sí, 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 sí lo pensé y lo logré. Pero respondiendo a tu pregunta, Clau, no, 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 no me imaginaba llegar a tener un programa de entrevistas a personajes diversos. Tuve que esperar 40 años la oportunidad hasta que un director muy joven del Canal 11 me la dio, y ahora estoy haciendo eso que me gusta porque no me gusta encasillarme únicamente a hablar de deportes, sino sentirme capaz de entrevistar a un poeta, un arqueólogo, un escritor. Mañana voy a entrevistar a una actriz y a un periodista, y la siguiente semana a un actor, y he entrevistado cantantes, y creo que eso me reta a preparar muy bien las entrevistas y aunque decía Paco Malgesto que el que entrevista es un ignorante que no sabe nada y quiere saberlo todo, yo creo que sí hay que tener un bagaje, hay que saberlo, hay que tener unas bases,
Y Totalmente. aunque mi intención no es robar cámara nunca, porque soy muy respetuoso de no interrumpir al entrevistado como mucha gente y muchos periodistas lo hacen, pero sí es importante también cuando retomas o cuando haces una pregunta, en la formulación de la pregunta se puede notar tu preparación y tu conocimiento del tema o tus recuerdos, siempre y cuando sea solo un retomar y volver a entregar la pelota al entrevistado, que es el que tiene que ser el protagonista, ¿no? Pero bueno, después de este choro, la verdad es que no lo imaginé y me siento muy feliz y muy pleno y muy realizado a los 60 años de edad de por fin tener un programa que siempre quise tener de entrevistas a personajes diversos. Felicidades. Gracias. Felicidades. Arturo, Sí, brevemente algo para cerrar, nos quedan un par de minutitos. Sí, sí. claro, encantado. Pregunta. ¿Cómo disfrutas más ver los partidos del Atlante y los Toros? ¿Narrándolos o como aficionado? Nada más. Qué buenas preguntas. Nunca me habían hecho estas preguntas que me hacen ustedes hoy. Qué padre. Felicidades por eso, Gracias. Gracias. porque me ponen a pensar. Yo creo que los toros narrándolos y el fútbol sí como aficionado, sin narrarlos, sin comentarlos, porque hace muchos años que no narro, solo comento partidos, pero los toros sí, mi afición taurina viene acompañada, está ya como que ligada a narrarlos, porque me gusta el ejercicio artístico y el vocabulario que se utiliza y las pausas y disfruto mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la narración de ese momento taurino. Pero prefiero también, y en el fútbol prefiero no estar comentando, sino disfrutando el partido y así creo que será seguramente a partir de agosto, porque TV Azteca es la que va a narrar los partidos del Atlante y eso pues es bueno porque voy a poder disfrutar los partidos como espectador, como aficionado. Muchas gracias, Heriberto. Heriberto, Muchas pues gracias. bueno, yo Y gracias brevemente, por todo lo que nos has explicado muy Encantado, ampliamente, no, que hombre, al la contrario, verdad con mucho gusto. nos ilustras más de todo Gracias. esto. perfecto. Gracias, Arturo. Gracias, Clau. Y bueno, de mi parte, Heriberto, para cerrar, pues externarte mi admiración, mi respeto, ¿no? No nada más como atlantista o como taurino, sepa, porque al igual que tú, yo también vengo de una familia con historia muy taurina y el Atlante también, más o menos mi historia va por ahí y de verdad que me identifico mucho contigo, con Jorge, de verdad, a quienes admiro a ustedes dos vastamente y sobre todo pues la forma de comunicar, la forma de explicar sin caer en tendencias maliciosas o periodismo barato de controversia, todo lo contrario, Beto, enhorabuena por ello. Me parece que no nada más yo, creo que mucha gente que te conoce, que te hemos escuchado, que hemos disfrutado tus narraciones, pensamos similar y bueno, pues agradecerte siempre la oportunidad y sobre todo el nutrirnos, ¿no? Porque este aprendizaje, escucharte hablar es como escuchar a un poeta expresando su obra, ¿no? O a Beethoven con su obra, no sé, para mí es muy grato. Y bueno, compañeros, pues gracias una vez más por su compañía. Heriberto, espero nos des esa oportunidad para otro tiempecito. Pues bueno, Beto, algo más que Ándale, si quieres, para cerrar. cuando ya estemos en primera división, hacemos otra, a ver cuáles Eso, son las sensaciones, ¿no? En agosto, eso. por ahí. Perfecto. No, gracias a ustedes por pensar en mí, por Gracias. sus palabras tan cariñosas, que mucho agradezco y qué bueno que ya llevan 10 años dando difusión al atlantismo. Muchas gracias por invitarme esta noche. Perfecto. Espero nos sigas, Beto. Estamos ahí, como zona azulgrana. Y bueno, Sí, bueno, me ahí voy a a tus asomar, claro órdenes. que sí. Y alzamos la mano por si llegas a hacer algo con el libro. Y quede ahí. Ok, Vale. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues queridos amigos, ¿qué muchas les gracias. puedo decir? Don Heriberto Murrieta con nosotros, el joven Murrieta, como en el argot taurino también, el Palomo Murrieta y muchos otros motes que le han puesto. De verdad, siempre con el respeto y el cariño de siempre. Muchas gracias, Beto, por esta oportunidad. La de la casa, Gat, que no Sí, se así nos es. olvide. Beto, si te la sabes, ¿no? La de la casa. A ver, ¿no?
¿No te sabe la de la casa? ¿Nos la echamos? Ah, sí, pues cómo no. Perfecto. Somos Antes hombres de o echarnos la de la payasos. casa y cerrar con ello. Señores, Ok. esto fue Zona Azulgrana. Gracias por su preferencia. Síganos, compartan y gracias a ustedes seguimos creciendo. Esto es de aficionados para aficionados. Y bueno, muchas gracias, Heriberto, por acompañarnos. Heriberto, de verdad, la voz de la elegancia en el periodismo deportivo. Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué la decimos Muchas a coro? gracias, ¿O yo Heriberto. nada más, o solo yo o qué? La decimos. A coro. Una, Ancora. 2, 3. ¿Les Les guste o no? guste o no les ¿no? guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su Padre, padre, y es si no, padre. chingan a su Atlante es tu madre. padre. Si no, Muy bueno, muy Muchas bueno. gracias, Beto. bien, Heriberto. Adiós. Muchísimas gracias. Porrista del Atlante soy, por ser equipo del pueblo.